me va a acompañar, ¿sí? Va a ser solidario con este pastor esta mañana, ¿sí? Me va a acompañar con su Biblia. Voy a ir compartiendo algunas notas que creo que vienen de parte de Dios para nosotros como iglesia y que siguen con Abraham, pero que no nos van a hablar hoy a nivel individual, sino que nos van a hablar a nivel corporativo como iglesia. Hoy no voy a dar ejemplos de tu matrimonio, de la relación con tus hijos, de cuestiones económicas o de tu negocio, de tu trabajo. Hoy le quiero hablar a la iglesia y seguramente hay cosas que después las vas a poder aplicar a tu vida porque la verdad de Dios es tan hermosa que se aplica a todo. Pero hoy quiero hablarte como iglesia. Somos la iglesia, amén. Somos el cuerpo de Cristo y quiero que veamos algo hoy en la vida de Abraham que tiene que ver con nosotros como iglesia. Y vamos a ir leyendo varios pasajes y vamos a ir construyendo algo para llegar a la conclusión que creo que Dios quiere que lleguemos en esta mañana. Hemos hablado de errores de Abraham y de aciertos de Abraham. Y es alentador para nosotros porque a veces cometemos errores, a veces fallamos. Y la Biblia no habla de personas perfectas, sino de personas que cometieron errores, que cayeron, que fallaron, pero sin embargo Dios los levantó una y otra vez para cumplir sus planes con su vida. Amén. Y hoy llegamos a una parte de la historia de Abraham en la que se registra un diálogo entre Dios y él. Quizás uno de esos diálogos Dios-hombre mano a mano más largos que hay en la Escritura. La Biblia dice ahí en el libro de Génesis capítulo 18 que llegó el Señor con 2 ángeles, se presentó a Abraham y Abraham le dijo, quédate a comer. ¿Se imagina? Las mujeres que dicen, mi esposo trae gente a comer a veces y no me avisa, y vino el jefe, vino fulano, vino mengano. Imagínense que dice, Sara, prepara pan y algo de comer porque Dios va a comer con nosotros. Era Dios, dice la Biblia, junto a un par de ángeles. Esto es locura para alguien que no cree, pero ¿cuántos creemos que fue así? Bien. Amén. Y prepararon una comida y Dios habló con ellos y le hace una promesa a Abraham, el año que viene van a ser tu hijo ese que te había prometido. Y Sara escucha por detrás de la cortina porque se ve que tenía esa costumbre. Y estaba escuchando muy silenciosamente, pero cuando escuchó que Dios le dijo, el año que viene vas a tener un hijo con un marido de 100 años, ella ya estéril, habiendo perdido la costumbre de las mujeres. Tienen muchas costumbres las mujeres, pero se da cuenta cuál, ¿no? Y no pudo resistir Sara y se rió. Entonces Dios dice, imagínense, Dios hablando por medio de una cortina con Sara, y dice, Sara, ¿por qué te reíste? Y Sara del otro lado, no me reí. ¿Se imagina discutir así con Dios? Sí, te reíste. No, no me reí. Sí, te reíste. Bueno, finalmente acepta que se rió y ese hijo se iba a llamar Isaac, que significa risa. Y a veces Dios te va a decir cosas y te va a hablar cosas que van a generarte risa. Mira, yo voy a hacer nueva tu familia. Yo voy a hacer nuevas todas las cosas. ¿Nuevas todas las cosas? Sí, ¿por qué te reís? Voy a hacer nuevas todas las cosas. Yo voy a darte oportunidades nuevas. Yo voy a reconstruir lo que pensaste que estaba perdido. Yo voy a sanar esa herida tan profunda. A veces Dios nos va a hacer promesas tan extraordinarias que nos va a hacer tirar hacia atrás y reírnos. Y está bien, sonríense porque Dios lo va a cumplir. Amén. Y empieza un diálogo, ya habían comido, se están yendo, Abraham los está acompañando como un buen anfitrión, los acompaña y dice la Biblia que los 2 ángeles se alejaron y Abraham se quedó un poco más conversando con Dios. Y el diálogo empieza en Génesis 18, 23. Dice, así estoy leyendo de la versión Reina Valera, dice, Abraham se le acercó y dijo, porque Dios le dice, voy a ver porque sé que en Sodoma y Gomorra la maldad ha crecido tanto que no queda otra opción más que el juicio. Ha escuchado acerca de Sodoma, de Gomorra, del juicio que llegó de fuego del cielo por la maldad que había en ese lugar. ¿Lo ha escuchado eso alguna vez? Entonces Abraham se le acercó y dijo, versículo 23, ¿destruirás tanto al justo como al malvado?
Supongamos que encuentras 50 personas justas en la ciudad. Aún así la destruirás y no la perdonarás por causa de los justos. Decí conmigo, por causa de los justos. Entonces el Señor le contestó, versículo 26, si encuentro 50 personas justas en Sodoma, perdonaré a toda la ciudad por causa de ellos. Entonces está pasando algo acá. Abraham le empieza a decir, Señor, vas a destruir esa ciudad por el pecado, pero ¿y si en esa ciudad hubiera 50 justos? No sabemos qué tan grande era Sodoma, no era una ciudad muy grande, pero 50 personas en una ciudad es una proporción muy pequeña, ¿qué le parece? Sin embargo, dice, si hubiera 50 justos, por causa de esos justos, yo perdonaría toda la ciudad. Y después Abraham se acuerda cómo empieza, ¿no? Porque los judíos tienen eso de que saben negociar. Y dice, ¿y si faltaran 5? ¿Y si en lugar de 50 justos hubiera 45? ¿Destruirías a toda la ciudad solo porque faltaran 5? Entonces dice Dios, también perdonaría la ciudad si hubiera 45 justos. Perdón, Señor, mientras iban caminando. ¿Y si hubiera 40? También Abraham. Y siguen caminando. Y Señor, perdón, no te enojes. ¿Y si hubiera 30? ¿Cuántos son así con el Señor de...? Levanta la mano el hermano. ¿Sí? Perdón, Señor, y si... Bueno, finalmente llegan a 10 y le dice, Señor, no te enojes, es lo último que te pregunto. Si hubiera 10, ¿no perdonarías la ciudad por amor a esos 10? Y el Señor le dice, por amor a esos 10, perdonaría toda la ciudad. Y cuando terminaron la conversación, dice la Biblia que se separaron. Evidentemente no había ni siquiera 10 personas justas en Sodoma y Gomorra porque Dios la destruyó. Unos amigos que estuvieron en aquel lugar dicen que realmente los arqueólogos confirman que por aquella época hubo una destrucción así en ese lugar. Hay literalmente millones de bolitas de azufre, un azufre que no se encuentra en ningún lado, unas esferas de azufre de un 95%, prácticamente azufre puro, un azufre que no hay en otro lado, y todas rodeadas por unas cenizas cristalizadas que demuestran que algo se exterminó por ese azufre. Hay evidencias de que esto fue real. No es simplemente algo que creemos por fe y ya lo creíamos antes, pero hay evidencias arqueológicas de que eso pasó así. Esa ciudad fue arrasada por ese juicio. Ahora, Abraham tiene algunas cosas para enseñarnos, porque dice en Génesis 19, Dios había escuchado la petición de Abraham. Escuchen esto, versículo 29. Dios había escuchado la petición de Abraham y salvó la vida de Lot, a quien sacó del desastre que se tragó a las ciudades de la llanura. No pudo salvar con su intercesión a toda la ciudad, pero sí salvó a Lot, ¿sí? A su familia. Y Abraham tiene algunas cosas para enseñarle a la iglesia de los últimos tiempos. ¿Saben que estamos viviendo los últimos tiempos? ¿Estás seguro de eso? ¿Sí? No es mi tema del mensaje, pero todo está convergiendo a darnos la seguridad de que estamos en los últimos tiempos. No sabemos si son los últimos 5 años o 50 años, no lo sabemos, pero sí sabemos que son los últimos tiempos. Cómo todo se ha globalizado, cómo todo va camino a que se designe esa autoridad mundial, cómo se está sacando del medio el dinero físico y todo empieza a ser dinero digital, electrónico, todo apuntando a que pase lo que la Biblia dijo que pasaría en el tiempo del fin, que habría una marca y que sin esa marca no se podría comprar ni vender. En el tiempo que eso se escribió parecía absurdo porque cada uno tenía su huerta, su quinta, su vaca, sus ovejas. Pero estaba anunciado algo que hoy el escenario es perfecto para que ese tiempo llegue. Estamos en los últimos tiempos. Y dice la Biblia, el Señor dice en el libro de Lucas, en el Evangelio de Lucas 17, verso 28. Quiero que lo busque si tiene su Biblia, por favor. Están acostumbrados a la pantalla, pero puede buscar su Biblia. Lucas 17, 28. Le decían, Señor,
te vas a ir, vas a morir, pero has prometido que vas a volver y vas a establecer tu reino. ¿Cómo van a ser los días del fin? ¿Qué señales vamos a tener de que está cerca el final? Y el Señor les dice en el versículo 28, el mundo será como en los días de Lot. ¿Como en los días de quién? De Lot. Es decir, que Jesús está diciendo, el escenario que se va a vivir al final es un escenario parecido al que estaba viviendo Abraham en ese capítulo 18 y 19 de Génesis. Será como en los días de Lot, cuando las personas se ocupaban de sus quehaceres diarios, comían y bebían, compraban y vendían, cultivaban y edificaban, hasta la mañana en que Lot salió de Sodoma. Entonces llovió del cielo fuego y azufre ardiente y destruyó a todos. Sí, será, entre comillas, todo como siempre, hasta el día en que se manifieste el Hijo del Hombre. ¿Me sigue, iglesia? ¿Tenemos algo de parecido a los días de Lot hoy? ¿Ha aumentado la maldad? ¿Ha aumentado la promiscuidad? La Biblia desarrolla en todo el capítulo 19 lo perverso de los hombres en el tiempo de Lot. Y muchas cosas son parecidas a lo que vivimos hoy. Y lo vemos en nuestra sociedad y lo vemos en el resto del mundo. Entonces, ¿será como en los días de Lot cuando llegue el fin? ¿Estamos en días como los de Lot? Sí. Entonces es probable que esté cerca el fin. Y nosotros no tenemos que asustarnos, ¿sabe? Algunos están agarrando de la silla así. No tenemos que asustarnos porque dice la Biblia que no cayó una sola de esas bolitas encendidas de azufre hasta que Lot salió de la ciudad. Y nosotros tenemos la esperanza, dice la Biblia, de que seremos librados del día de la ira. ¿Cuántos estamos felices por eso? Estamos asegurados. No cayó la primera gota del diluvio hasta que Noé nos subió al arca. No cayó la primera esfera de fuego ardiendo de azufre del cielo hasta que Lot no salió. Nosotros seremos librados del día de la ira. Y eso es para darle gracias a Dios. No es para tener miedo. Pero ¿cuál es la enseñanza de Abraham para la iglesia? Hay algunas características de Abraham que creo que Dios quiere que tenga la iglesia de los últimos tiempos. Hay algo en el rol de la iglesia que podemos aprender de la vida de Abraham. En primer lugar, Abraham sabía lo que estaba pasando. En Sodoma y Gomorra no sabían lo que venía. En Sodoma y Gomorra estaban totalmente distraídos de lo que iba a pasar al día siguiente. Y el mundo está distraído. Sigue avanzando con sus cosas, pero Abraham sabía que al día siguiente todo iba a terminar. Lo primero que quiero hablarte es de la iglesia despierta. Decí conmigo, despierta. Y decirle a 2 o 3, despierta, despierta, despierta. Despierta, le viene bien a alguno que le diga, ¿no? ¿Por qué Abraham sabía lo que estaba por pasar? Porque caminaba con Dios. La iglesia necesaria para los últimos tiempos es la iglesia que camina con Dios. Es la iglesia que no está distraída, es la iglesia que camina con Dios y entonces conoce los planes y los tiempos de Dios. Y no hablo de la iglesia como la institución. Vos y yo somos la iglesia. Caminando con Dios cada día para conocer lo que Dios está haciendo. Miren lo que dice 1 de Tesalonicenses 5, versículo 4 al 6. Versión Reina Valera dice, mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día los sorprenda como ladrón. 1 de Tesalonicenses 5, versículo 4 al 6. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día los sorprenda como ladrón. ¿De qué día se está refiriendo el Señor? ¿Cuál día? El día del fin. Ustedes no están en tinieblas para que ese día los sorprenda. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por lo tanto, dice versículo 6, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Velemos y seamos sobrios. Estemos despiertos. De distintas formas, Dios a distintas personas en el liderazgo, por sueños y demás, estuvo hablándonos como iglesia de la necesidad de no dormirnos. Y yo quiero animarte esta mañana a que te despiertes si estás durmiendo. Porque la iglesia
que necesita este tiempo de la historia es una iglesia despierta. Tu vida despierta, tu espíritu despierto, caminando con Dios, escuchando a Dios cada día. Dice, velemos y seamos sobrios. Esa palabra sobrio se traduce del griego que significa no intoxicado. Sobrios, no intoxicados. La palabra griega nefos significa no intoxicados. Una iglesia sobria es una iglesia no intoxicada. ¿Me dice amén a eso? Una iglesia sobria es una iglesia no intoxicada por el pecado. El pecado intoxica. El pecado envenena. Y, amado hermano, tu pecado afecta tu vida, pero afecta a toda la iglesia. ¿Se acuerda la historia de Acán? Ellos conquistan una ciudad y Acán ve una serie de cosas que le resultan atractivas y se las esconde en su tienda. Y cuando la nación va a la próxima batalla, pierden de una forma inexplicable. Y entonces dicen, ¿qué es lo que pasó? Es que uno del pueblo de Israel había tomado lo que no tenía que tomar y lo había escondido en su tienda. Eso que te parece que está escondido, eso que te parece que nadie ve, esos hábitos con los que no estás peleando, esas debilidades que no estás combatiendo en tu vida, eso es algo tóxico que afecta a toda la iglesia. Somos un cuerpo. Y cuando nos intoxicamos con algo, no decimos que se intoxicó una parte del cuerpo, nos intoxicamos. ¿Me va siguiendo? Necesitamos en este tiempo de la historia asumir la responsabilidad que tenemos como miembros y cuidar la santidad de la iglesia. ¿Me dice amén? Cuando estás peleando contra una tentación, no pienses que es la tentación y vos o el diablo y vos. Se trata de la pureza de la iglesia, se trata de la santidad de la iglesia. No se trata de nuestras vidas individuales. Somos miembros de algo mayor que es la iglesia. Una iglesia no intoxicada con el legalismo. Hermanos, muchos están todavía aferrados a cumplimiento de cosas y de leyes. Y sé que hay tantas cosas en internet que podemos leer, que podemos escuchar, y videos y prédicas y enseñanzas, que a veces nos llevan de nuevo a los tiempos de la ley, que a veces nos llevan de nuevo a pensar que ciertos rituales o prácticas de hacer o de no hacer tienen alguna importancia hoy. Quiero decirte algo, nosotros ya no estamos más bajo la ley. Hay principios hermosos en la ley, hay cuestiones morales y éticas de Dios reflejadas en la ley que no han cambiado, pero no nos gobierna la ley. Quiero que vayas a Hebreos capítulo 7. Versículo 12. ¿Me van a prestar toda su atención estos minutos? ¿Sí? Hebreos 7, versículo 12. Dice así, y si se cambia el sacerdocio, también es necesario cambiar la ley para permitirlo. Mira al del lado y hacele. Si se cambia el sacerdocio, es necesario cambiar la ley. Y nosotros estamos bajo el sacerdocio de Cristo. La ley estaba dada bajo el sacerdocio de Aarón, de Leví. Nosotros no estamos más bajo ese sacerdocio, estamos bajo el sacerdocio de Cristo. Entonces no podemos usar la ley del sacerdocio anterior. ¿Me entiende lo que quiero decir? Porque como cambiamos de sacerdocio, cambiamos de ley. Y dice así el versículo 19, pues la ley nunca perfeccionó nada. ¿Qué perfeccionó la ley? ¿Qué perfeccionó la ley? Nada.
La ley nunca perfeccionó nada, pero ahora confiamos en una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. Ahora confiamos en una mejor esperanza. La ley era hacer cosas para ver si nos purificábamos un poquito, para acercarnos un poquito a Dios. Pero dice la Biblia que nuestro nuevo sacerdote Jesucristo cambió las cosas. Y la iglesia que este tiempo de la historia necesita es una iglesia que sabe que camina bajo el sacerdocio de Jesús, amén, que sabe que camina bajo la gracia, que sabe que camina bajo la aceptación incondicional del Padre, que hace lo que hace porque ama al Padre y no que hace lo que hace por una ley. Cosas que haces en tu vida, batallas que libras en tu vida, las libras por cuestiones religiosas. Hay cosas que haces o dejas de hacer porque decís que sos evangélico, porque lo que debería gobernar nuestra vida es la ley de Cristo, es el amor. Que hagas todo lo que hagas porque amas a Jesús. Que pongas el vaso de agua acá. ¿Dónde está el vaso de agua? Me lo ofrecieron, pero dije que no, ¿cierto? Que pongas el pañuelo este acá, ahí está. Porque amas a Jesús. Que vengas a limpiar la iglesia porque amas a Jesús. Que perdonas a tus enemigos porque amas a Jesús. Cuando la raíz de todo lo que hacemos es el amor a Jesús, entonces estamos bajo el sacerdocio correcto. Amén. La ley nunca perfeccionó nada. Y la iglesia de este tiempo debe ser una iglesia que camina segura de que está bajo la gracia de Dios. Amén. Y cuando veas a tu hermano equivocarse, no lo evalúes con la ley de Moisés. Evalúalo con la misma gracia que Dios te evalúa a vos. Porque si somos misericordiosos, alcanzaremos misericordia. ¿Me dice amén? Una iglesia, no intoxicada. Una iglesia sobria. Decí conmigo, sobria. Una iglesia no intoxicada, una iglesia sobria. Donde no nos gobernamos por jerarquías humanas. ¿Qué mal le hacen las jerarquías humanas a la iglesia de Cristo? ¿Qué mal le hacen los intocables? No la película. ¿Qué mal le hacen los títulos a la iglesia cuando no son controlados por el carácter? ¿Qué mal nos hacen las jerarquías humanas? El liderazgo cristiano es un liderazgo de servicio. Si estás en una posición de liderazgo, si vamos a marcar una diferencia en la historia, si vamos a ser la iglesia que Cristo quiere que seamos, entonces si tenés una posición de liderazgo, tenés una posición de servicio. Porque el más grande de todos fue el que se puso la toalla al hombro y le lavó los pies a los discípulos. Dice Filipenses capítulo 2, tienen que tener la misma actitud que tuvo Jesús. Que aunque era Señor de todo, que aunque era Dios, no se aferró a eso, sino que se despojó de eso para venir a morir por nosotros. Necesitamos que la iglesia esté más aferrada a los deseos del Padre que a las posiciones. Necesitamos aferrarnos más a los deseos del Padre que a las posiciones. ¿Sos responsable de algo? ¿Sos líder de algo? ¿Estás pastoreando? ¿Estás guiando? ¿Estás a cargo de algo? No te aferres a la posición, aférrate a los deseos del Padre. Y si por cumplir los deseos del Padre es necesario dejar la posición por un tiempo, que así sea. Estamos predicando un poco de locura esta mañana, ¿no? ¿Estás demasiado aferrado a tu posición? Porque tenemos que tener la actitud de Cristo. Y en el momento que el Señor lo marque, dejar la posición y descender a servir. ¿Me dice amén? Una iglesia no intoxicada con placeres temporales. ¿Qué estás persiguiendo, hermano? ¿Con qué desvelo te levantás cada día? Como decía el pastor Eduardo recién, el tema del dólar, el tema de la economía, ¿qué es lo que te desvela? ¿Te desvelan los intereses pasajeros, los placeres temporales, o te desvelan los intereses del Padre? Porque lo que nos debería desvelar, lo que nos debería ocupar y preocupar son los intereses de Dios, más allá de nuestros intereses. Una iglesia no intoxicada, una iglesia sobria. Amén.
Abraham sabía todo eso. Abraham sabía lo que venía. Abraham estaba despierto. Abraham estaba entendiendo lo que estaba pasando, el tiempo que estaba viviendo. Pero eso tóxico del mundo es como que se cuela por debajo de nuestras puertas, se cuela en nuestros hogares, se cuela en las escuelas, se cuela en todos lados y nos empieza a intoxicar. Y no nos damos cuenta, pero nos terminamos durmiendo. Nuestro espíritu se duerme y empezamos a estar intoxicados por placeres, por jerarquías, por poder, por legalismo. Que Dios nos ayude, amén, a estar despiertos. Decí conmigo, sobrios. De nuevo, sobrios. Que el Espíritu Santo hable a cada uno y le permita ver si esta mañana le permita ver si está intoxicado con alguna de estas cosas. Abraham había libertado a Lot con un ejército. En el capítulo 14 nos cuenta la Biblia que Abraham fue con un ejército a libertar a Lot. ¿Se acuerda? Y le fue bien y lo libertó. Ahora lo está librando con intercesión. Hubo un tiempo que lo libertó con un ejército, ahora lo está libertando con intercesión. Necesitamos saber elegir las armas correctas. En este tiempo necesitamos elegir las armas correctas. Abraham no pensó en ir a ayudar a Lot con un ejército de gente. Abraham intercedió para ayudar a Lot. ¿Qué armas estás usando? Romanos 13, versículo 12. Escuche lo que dice. La noche está avanzada y se acerca el día, otra vez, el fin. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente. La noche está avanzada, la maldad ha crecido. Tenemos que hacer algo. Tenemos que despojarnos de toda oscuridad y de toda tiniebla y vestirnos las armas de luz. ¿Qué armas estás usando en tu vida? ¿Con qué armas enfrentas los conflictos? ¿Con qué armas enfrentas los problemas? ¿Con qué armas enfrentas las tentaciones? ¿Con qué armas atacás y te defendés en la vida? Porque mientras más cerca está el fin, más necesitamos tener cuidado de las armas que usamos. ¿Se acuerda cuando Jesús está en el huerto, está orando? Le dice a los discípulos, velen y oren. ¿Qué hicieron los discípulos? ¿Qué hicieron los discípulos? Se durmieron. Y mire lo que dice Lucas 22, 49. No siento ni un ruido de hojas. Tienen todos celulares. Muy bien, muy bien. Pero tendría que sentir el ruido igual del dedo en la pantalla. Cuando los otros discípulos vieron, escuchen, cuando los otros discípulos vieron lo que estaba por suceder, exclamaron, Señor, ¿peleamos? Trajimos espada. Y uno de ellos hirió al esclavo del sumo sacerdote cortándole la oreja derecha. Yo me imagino a Jesús diciendo, bueno, ahora me vienen a traicionar. ¿Cómo habían estado los discípulos? Durmiendo. Y me imagino a Jesús en el huerto, es de noche, viene Judas con un tropel de gente para arrestar a Jesús. Y cuando los discípulos se dan cuenta de lo que está pasando, viene y le dice, Maestro, trajimos espada, ¿qué hacemos? Y mientras le está preguntando eso, pasa Pedro corriendo así. Y dice, uno hirió al esclavo del sumo sacerdote cortándole la oreja derecha. Pero Jesús dijo, basta, y tocó la oreja del hombre y lo sanó. Si estás durmiendo, vas a elegir las armas equivocadas. Si tu espíritu no está despierto, si te dejas intoxicar con estas cosas que acabamos de decir, vas a elegir las armas equivocadas. Por eso necesitamos estar despiertos. Por eso necesitamos tener cuidado de qué armas usamos. En Mateo 26 se registra que Jesús le dijo a Pedro, guarda tu espada. ¿Qué le dijo? Guarda tu espada. Decía el del lado, guarda tu espada, Pedro. No, si yo no uso ninguna espada. Mirá. Mirá. Dice la Biblia, hay personas que sus palabras son como golpes de espada. Cuando algo está
pasando, cuando un conflicto se despierta en tu hogar, cuando un conflicto aparece en el horizonte, nosotros tenemos que aprender a entender lo que está pasando y elegir el arma correcta para lo que vamos a atacar. Si de pronto hay un conflicto, ahora voy a hablar un poquito de la familia, si hay un conflicto con un hijo, si hay un conflicto en tu matrimonio, no empieces a reprochar, no empieces a acusar, no empieces a traer el pasado al presente, no uses tus palabras como un arma incorrecta. Entendé lo que está pasando. Si caminas con Dios, si caminas cada día con el Señor, si disfrutás de que estás bajo el pacto de la gracia y te podés acercar las 24 horas del día en el momento que estés, en el colectivo, en la bicicleta, en el trabajo, descansando, cuando sea te podés acercar a Dios, Él te va a mostrar lo que está pasando. ¿Se imagina qué hermoso que cuando un conflicto surge, que cuando una mala noticia llega, nosotros podamos entender lo que está pasando? Y que podemos seleccionar y elegir las armas correctas. Necesitamos despojarnos las armas de las tinieblas y necesitamos tomar las armas de luz. Cuando David está huyendo, cuando David está tratando de hacer las cosas a su manera, empieza a mentir y le dice a los sacerdotes, sí, pasa que tuve que salir rápido porque nos mandaron en una misión. Un mentiroso. Y le dice, ¿tendrás algún arma por acá? Le dice el sacerdote, no tenemos ningún arma, solamente la espada de Goliat. ¿Se acuerda quién era Goliat, no? Amigo de David. Claro. Amigo del pueblo de Dios. Enemigo. Dice, no tenemos armas acá, la única arma que tenemos es la espada de Goliat. Y para volverlo loco al sacerdote y a nosotros, David dice, ninguna mejor que esa. Cuando estás dormido espiritualmente, te parecen buenas las armas que nunca tendrías que usar. Te parece bueno el enojo, te parece bueno el reproche, el desprecio, te parece bueno ciertas palabras, ciertos comentarios, te parece bueno un portazo, te parece buena la rebeldía. Cuando estás dormido espiritualmente, te parecen buenas las armas que el enemigo te quiere dar. Pero vamos a estar despiertos, ¿amén? Me dice amén, iglesia, esta mañana, vamos a estar despiertos. Y cuando algo surge en el horizonte, antes de salir a lo Pedro hacía cortar orejas, y que después el Señor tenga que estar arreglando nuestros líos, ¿no? Porque Jesús dijo, ¿dónde quedó la oreja esta? A ver, alumbren acá. Acá está, sano. Pedro, basta. ¿Cuántas veces Dios tiene que arrancar los pedazos que andamos dejando nosotros? Ay, Señor, restaura esta relación. Ay, Señor, arregla aquello. ¿Por qué? Porque hemos estado usando armas carnales. Pero la palabra dice que nuestras armas no son carnales, sino que son poderosas en Dios para derribar argumentos y fortalezas. Amén. Usemos armas de luz. Usemos armas correctas. Preguntémosle al Señor, ¿qué arma tengo que usar? Usemos la verdad. Decí conmigo, verdad. Usemos la verdad. Dice 2 de Timoteo, ya voy terminando, pero quiero leer este texto. 2 de Timoteo, capítulo 3. Quiero que vayas relacionando todo lo que estamos leyendo, todo lo que estamos viendo esta mañana con los últimos tiempos, que son los tiempos que estamos viviendo. 2 de Timoteo 3 dice así, versículo 1, leo de la Nueva Traducción Viviente. Timoteo, es bueno que sepas. ¿Qué es lo que es? ¿Qué es lo que es? Es bueno que sepas. A vos te digo, es bueno que sepas. Es bueno que sepas que en los últimos días habrá tiempos muy difíciles, pues la gente solo tendrá amor por sí misma y por su dinero. ¿Le suena conocido? Serán fanfarrones y orgullosos. ¿Le suena conocido? Se burlarán de Dios y serán desobedientes a los padres y malagradecidos. Ni le pregunto. No considerarán nada sagrado. Es lo que vemos todos los días. No amarán ni perdonarán. Calumniarán, no tendrán control propio. Serán crueles y odiarán lo que es bueno. Un montón de características de los últimos tiempos que son las que vemos. Ahora, ¿qué es lo que dice justo antes de esto? Capítulo 2, versículo 24.
Un siervo del Señor no debe andar peleando, sino que debe ser bondadoso. 2:24. Sino que debe ser bondadoso, capaz de enseñar y paciente con las personas difíciles. ¿Quién conoce a alguna persona difícil? ¿Quién es una persona difícil? No, yo no soy una persona difícil, pastor. Bueno, vamos a hacer una encuesta rápida acá. A ver si están de acuerdo en tu casa, en el trabajo. Paciente con las personas difíciles, instruye con ternura a los que se oponen a la verdad. Y quiero que escuches esto. Tal vez Dios les cambie el corazón y aprendan la verdad. Entonces entrarán en razón y escaparán de la trampa del diablo, pues Él los ha tenido cautivos para que hagan lo que Él quiere. Amados, hay personas que tenemos a nuestro lado que están usando armas incorrectas, que son personas difíciles, que nos hacen la vida imposible. Pero nosotros como iglesia somos llamados a ser siervos de Dios, amén. Y como siervos de Dios debemos ser mansos, debemos ser pacientes, debemos aprovechar las oportunidades que tengamos para enseñarle la verdad a esas personas, por si Dios con esa verdad toca el corazón y la persona cambia. Dios nunca va a cambiar a alguien por la fuerza. No vamos a agarrar a alguien y a los azotes lo vamos a hacer entender las cosas de Dios o amar a Dios. Eso no va a pasar. ¿Estás luchando con alguna persona difícil? Porque están estas características de rebeldía, de burla, de desprecio. ¿Estás lidiando con alguna persona que se burla de las cosas que crees, que se burla de las cosas de Dios? ¿Estás lidiando con ese tipo de cosas? No te enojes, no reproches, no uses las armas que la carne y el diablo te ofrecen. Usa las armas de Dios. ¿Qué tal si empezás a orar por esa persona? ¿Me dice amén? ¿Qué tal si empezás a pedir que Dios toque el corazón de esa persona? Si en lugar de tener una discusión, nos fuéramos a la pieza, dobláramos las rodillas y dijéramos, Señor, qué difícil que es esta persona. Pero vos podés llegar a donde yo no llego. Mis gritos no lo van a cambiar. Mis silencios crueles no lo van a cambiar. Mis reproches y los golpes de las puertas y apoyar el plato fuerte en la mesa no lo va a cambiar. Pero vos lo podés cambiar. ¿Me dice amén? Vos podés hacer algo en el corazón de esa persona. Como iglesia somos llamados a usar las armas de luz. Tenemos que usar la verdad. Tenemos que usar el amor. Tenemos que usar la paciencia. Tenemos que usar la sabiduría. La sabiduría siempre es mansa. ¿Se ha dado cuenta de eso? Cuando usted esté por actuar sin mansedumbre, lo más probable es que tampoco esté actuando con sabiduría, porque la sabiduría es mansa. Entonces, si estás ahí por salirte de la vaina, como decimos por ahí, lo más probable es que estés por hacer algo tonto. ¿Le puedo decir eso? Instruye con ternura a los que se oponen a la verdad. No sirven los debates largos donde se reprochan cosas, no. Con ternura a los que se oponen, por si Dios les concede que cambien. ¿Qué armas has estado usando? Quisieras ver el entorno que tenés, donde sea, el hogar. Algunos puede ser que en su casa no tengan a toda su familia creyentes. ¿Quisieras ver transformado ese entorno? ¿Cuántos de nuestros hermanos que están acá viven con personas no creyentes en su casa, que comparten el mismo techo? ¿Sí? Miren cuántos. No usen armas humanas. Sean pacientes, sean amorosos. Muestren la obra de Dios en sus vidas. Intercedan, oren. Pero no se defiendan humanamente, porque esas son armas que debemos desechar. Si queremos ver una familia, una empresa, una ciudad transformada, entonces no la vamos a transformar con otra cosa que con las armas de luz. Cuando vos estás en tu pieza y empezás a adorar a Dios, yo quiero que pienses por un momento lo que está pasando en ese instante.
cuando vos estás luchando contra una tentación, cuando vos vences una tentación, lo que está pasando en el ambiente espiritual en ese lugar. ¿Queremos lo mejor para la gente que nos rodea? ¿Querés lo mejor para la gente que te rodea en tu casa, en tu trabajo? Usa las armas de luz. Viví en adoración, viví en alabanza a Dios. Yo creo que cada domingo cuando la iglesia se reúne, en nuestro caso nos reunimos acá en este salón a las 10 de la mañana y empezamos a cantar y empezamos a exaltar y empezamos a alabar a Dios. Hay cosas del reino de las tinieblas que retroceden. ¿Ustedes lo creen a eso? Yo creo que hay espíritus y demonios de violencia, de adicciones, de muerte que quieren hacer cosas, pero cuando el pueblo de Dios empieza a exaltar al Señor, esas cosas retroceden. ¿Ustedes lo creen a eso? Por eso cuando el director de alabanza dice de acá, nos alegramos, nos gozamos y cantamos letras que hablan de quién es Dios, no se trata solo de nosotros. No se trata de que disfrutemos un buen tiempo de alabanza. Se trata de que la alabanza y la adoración es un arma de luz. Y puede ser que alguien haya venido oprimido con depresión, con tristeza, con deseo de quitarse la vida, pero en un ambiente de alabanza y de adoración hemos escuchado testimonios de personas que tenían pensado quitarse la vida, pero algo cambió en un ambiente de adoración. ¿Sabe cómo se llama eso? Armas de luz. Adora a Dios en tu casa, adora a Dios en tu trabajo, adora a Dios donde te muevas, adora a Dios mientras caminas por la ciudad. Hay armas que tenemos que empezar a sacar del armario, empezar a usar. ¿Me dice amén? ¿Cuánto vale una palabra de alabanza y de exaltación a Dios? ¿Cuántas cosas pueden quebrar en el mundo espiritual, en el ámbito donde te mueves? Una palabra que es de adoración en espíritu y en verdad. ¿Cuántas cosas pueden temblar en el reino de las tinieblas cuando nosotros empezamos a usar las armas de luz? Y lo último que veo en la vida de Abraham, además de estar despierto, además de usar armas correctas, Abraham habló de los justos que estuvieran en Sodoma y Gomorra. ¿Se acuerda lo que le conté al principio? Dijo, ¿y si hubiera 50 justos? ¿Y si hubiera 45 justos? ¿Y si hubiera 40? ¿Y si hubiera 30? ¿Y si hubiera 10 justos? Había algo que Abraham había entendido. Dice que si hubiera cierta cantidad de justos en la ciudad, Dios no dice que salvaría a esos justos, dice que perdonaría a toda la ciudad. Abraham había entendido algo y la iglesia necesita entender algo. Y son los niveles de justicia y los niveles de injusticia. Yo espero que Dios use estos 5 minutos que quedan para abrir nuestro entendimiento a esto que entendía Abraham. ¿Saben? Los actos de justicia tienen mucho más poder del que nosotros imaginamos. Cuando los santos viven en justicia, esa justicia de los santos preserva el ambiente donde están. ¿Alguien me dice amén esta mañana? ¿Saben? Nos preocupamos demasiado por los niveles de pecado en el mundo y nos deberíamos preocupar más por los niveles de justicia en la iglesia. ¿Me sigue? Nuestro desvelo no debería ser, miren cuánto pecado hay en el mundo. No, tendríamos que preocuparnos de cuánta justicia hay en la iglesia. Ponete de pie, por favor. No se preocupen por lo que van a comer o van a vestir. Preocúpense por buscar el reino y su justicia. Cuando vos y yo empezamos a caminar buscando andar en justicia, algo empieza a pasar en el mundo espiritual.
Toda una ciudad, no sabemos si había 10.000 o había 50.000 o había 15.000 personas, pero toda una ciudad sería perdonada de pecados horribles por 50 justos, por 10 justos. Cuando vos y yo elegimos caminar en justicia, estamos haciendo lo que la iglesia ha sido llamada a hacer: desatar la gracia de Dios sobre las naciones. ¿Estás eligiendo la justicia? ¿Estás eligiendo la integridad? ¿Cuánto poder tienen los actos de justicia de los santos? Tenemos que dejar de preocuparnos por cuánto peca el mundo y empezar a preocuparnos por cuán poca justicia hay en los hijos de Dios. La gran tragedia no es el pecado de Sodoma y Gomorra, la gran tragedia es que no hubiera 10 justos a través de los cuales Dios pudiera derramar su gracia sobre esas ciudades. Pero yo anhelo que cuando Dios mire Río Cuarto y pueda mirar su pecado y pueda mirar las cosas que hace mal, cuando mire la gente adicta al juego, cuando mire la pornografía, cuando mire los abusos, cuando mire las violencias, cuando mire las promiscuidades que hay, pueda además encontrar en tu vida a un santo que camine en justicia y tener misericordia y perdonar, y tener misericordia y extender un poco más su gracia, y extender un poco más su gracia, porque Dios quiere que el pecador se arrepienta. ¿Cuánto vale tu justicia en el mundo espiritual? Por eso el enemigo está interesado en que los niveles de injusticia crezcan. Por eso quieren que avance el aborto, por eso quiere que avancen familias disfuncionales, por eso quiere que avance toda clase de perversión, porque quiere que llegue la injusticia a cierto nivel, que no quede otra cosa que ser juzgada por el fuego de Dios. Pero si sin importar eso la iglesia crece en justicia, el juicio de Dios será demorado, la misericordia de Dios será desatada. ¿Qué hubiera pasado si en Sodoma y Gomorra hubieran habido 10 santos, 10 justos? ¿Será que Dios puede ver justicia en tu vida de tal forma que extienda misericordia a tu familia, a tu barrio? ¿Será que puede pasar eso? ¿Será que nos puede pasar como a David con Salomón, su hijo? Salomón hizo desastre con su vida, pero el padre dijo: por amor a David tu padre no te voy a condenar. ¿Qué queremos para los pecadores? ¿Queremos que venga el juicio de Dios o queremos que venga la gracia de Dios? Pastor, queremos que venga la gracia de Dios. ¿Cómo va a decir que queremos que venga el juicio de Dios? Queremos que venga la gracia de Dios sobre aquellos que están confundidos. Queremos que venga la gracia de Dios sobre aquellos que están descarriados en su vida. Queremos que venga la gracia de Dios sobre los peores de los pecadores. Entonces nosotros tenemos que preocuparnos por subir el nivel de justicia de la iglesia. ¿Me dice amén? Hay obras de oscuridad que tenés que despojarte. Hay actos de injusticia de los que debes renunciar. Y cuando la iglesia se santifique y se purifique, vamos a ver el resultado en la gente que nos rodea. Usemos las armas de luz. Entendamos los tiempos de Dios. Seamos la iglesia que Dios quiere para los últimos tiempos. Puedes cerrar tus ojos, puedes empezar a adorar al Señor un momento.